Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Nuevamente un gusto volverlos a ver, que el Señor los haya bendecido grandemente. Y de como costumbre vamos a analizar juntos algunos temas de la palabra del Señor que es de interés para todos nosotros, ¿ya? Así que ahora, hermano, el tema de hoy día se llama, tiene el siguiente título. ¿Existirá en la nueva tierra el matrimonio? ¿Nacerán hijos en la nueva tierra? La verdad que algunas personas opinan que no, que lo vea, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 22, versículo 23, hay personas que se basan en este texto, en esto que respondió Jesucristo, una pregunta sobre la resurrección, pero vamos a verla en el contexto de toda la escritura para poder entenderla bien. Dice lo siguiente acá en la escritura. La pregunta sobre la resurrección. San Mateo capítulo 22 y el versículo 23. Y lo vamos a leer ahí en el nombre de Dios. Aquel día vinieron a él los saduceos. Los saduceos era una secta religiosa judía que no creía en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron al Señor Jesucristo, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijo, su hermano se casará con su mujer, levantará descendencia a su hermano. Hubo pues aquí, dice, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todo esto, también murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Aquí la escritura, ¿cierto? Hay algo bien curioso en la pregunta que tienen ellos. Ellos le plantean la siguiente problemática. En el Antiguo Testamento había una ley de Dios que decía, si un hermano dejaba a su esposa sin hijo, el hermano que venía en el orden de nacimiento podía tomarla como esposa. Bueno, acá hay un caso que ellos dicen que hubieron 7 y ninguno dejó hijos. Después también se murió la mujer. Y ellos le hicieron la siguiente pregunta a Jesucristo. En la resurrección, ¿de quién será esposa? Ya que fue esposa de todos. Pero ellos bien contradictorios, porque ellos están haciendo una pregunta de que algo que ellos no creen, porque ellos no creían en la resurrección. Ellos querían poner en aprieto al Señor Jesucristo. Versículo 29 dice acá, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí el Señor Jesucristo no le está hablando acerca del hecho del problema de la mujer, porque para Dios no existen los problemas, ya Dios es infinitamente sabio. Sino que cuando Él le dice erráis, ignorando la escritura, Cristo Jesús sabía muy bien que estas personas no creían en la resurrección. Por eso ignoraban la escritura, que en el Antiguo Testamento aparecen resurrecciones. Elías resucitó a una persona, Eliseo, una persona que tocó los huesos de un profeta, también resucitó. Así que vemos que por eso Jesús le dijo, erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Porque Dios tiene el poder de levantar a los muertos. Y este es cierto el versículo que muchas veces se debate mucho teológicamente. Vamos a verlo en el contexto correcto que dice Jesucristo y con el resto de otros profetas también acerca de la nueva tierra. Pero acá dice el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí el Señor Jesucristo dijo, porque en la resurrección, es decir, que en el instante de resucitar, nadie se va a casar. ¿Por qué nadie se va a casar en el momento de la resurrección? Porque resulta que nosotros vamos al cielo a pasar con Jesucristo por 1000 años. Vamos a una boda. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo viene, nos lleva por 1000 años a los cielos, la tierra acá se va a encontrar sin vida, como dice Jeremías. Entonces nosotros no nos vamos a casar porque vamos a una boda. Vamos a la boda del Cordero. Vamos a la boda del Señor Jesucristo. Y la novia es la iglesia. Son todos los creyentes. Entonces, por eso Jesucristo dijo, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento. Porque vamos a estar con una fiesta con Dios
vamos a tener unas vacaciones de 1000 años. Pero luego que volvamos a la tierra, vamos a ver que la vida vuelve a la normalidad. Versículo 31 dice, pero respecto, dice, a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído, dice, lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo, dice, esto la gente se admiraba de su doctrina. Aquí algo bien curioso. Cristo Jesús le dice claramente, ¿ya? Que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios decía estas palabras cuando estas personas habían muerto. Entonces Dios es Dios de estas personas. Ahora, ¿en qué sentido dice Dios que Dios no es Dios de muertos? Porque las personas que se van, mueren creyendo en el Señor, para Dios no están muertas. Dice la palabra de Dios que para Dios están durmiendo. Por eso San Pablo a los tesalonicenses dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen en el Señor. Ahora, bueno, hablamos un poquito acerca, ¿cierto? Entonces los 1000 años vamos a estar en los cielos. Ahora vamos a ver algunas profecías acá de la Escritura en Isaías, ¿ya? Isaías capítulo 11, que viene hablando acerca del paraíso. Vamos a ver acá, y después vamos a ver otro pasaje en Isaías que habla de niños que van a nacer ahí. Isaías capítulo 11. El paraíso va a ser cuando regresemos de los 1000 años, la nueva Jerusalén baje a la tierra y Dios transforme nuevamente esta tierra en un paraíso. Aquí se cumplirán estas palabras. Isaías 11, versículo 6 dice, moraréis el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará, dice, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos. Y mira lo que dice a continuación, y un niño los pastoreará. Aquí la Biblia habla de un niño. Aquí Isaías vio un niño en el paraíso. Además de ver cómo los animalitos van a volver a tener el mismo carácter que tenían en el comienzo de la creación. Porque cuando Dios creó los animales, todos comían hierba, ¿ya? Pero miren lo que sigue diciendo el texto acá. La vaca y la osa pasearán, dice, sus crías, se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. Es decir, que el león nuevamente, los animales hoy día que se comen unos con otros, van a comer paja. Y miren lo que dice el versículo 8 acá. Interesante. El niño de pecho, dice la escritura acá, jugará sobre la cueva de la serpiente. Aquí dice el niño de pecho. Es decir, que el niño que está mamando, que está en el periodo de la lactancia, dice la escritura, vio el profeta Isaías. Y mire lo que dice el texto aquí a continuación. Y el recién destetado, es decir, el que ha dejado de mamar, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán, dice, en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Así que acá, mis queridos amigos, el profeta ve un niño que guía a los animales, ve un niño de pecho, y dice la escritura que ve uno recién que ha dejado de mamar, ha dejado, ¿cierto?, el periodo de la lactancia. Esto es en el paraíso, por algo acá los animales ya tienen el mismo carácter que el Señor les hizo en el comienzo. Ahora vamos a ver otro texto bíblico acá en Isaías 65, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Después que volvamos de la boda del Cordero, la vida va a volver a ser como era, como siempre quiso Dios en el Edén. Isaías capítulo 65, versículo 17, aquí la escritura viene hablando acerca de la nueva tierra y el nuevo cielo. 65, 17 dice, porque aquí dice, yo crearé, es decir, que Dios va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más se gozaréis y os alegraréis, dice, para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá, dice, voz de lloro ni voz de clamor. Pero el que me interesa, mis queridos amigos, es el versículo 20. El versículo 20 es bien interesante, presta la atención, no se desconcentre. El versículo 20 dice allá, ahí, no habrá más allí, dice, niño que muera de pocos días, ni viejo, dice, que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito.
Este es un texto, hermano, que la parte B vamos de ahí a leer otras versiones que se aclara mejor el texto. Muchos pastores aconsejan que uno debería tener varias versiones de Biblia, porque otros textos lo interpretan de manera más clarita, ¿ya? En el versículo 20, la parte A dice, no habrá más allí niño que muera. Es decir, que allá van a haber niños y los niños no van a morir. ¿Qué es lo más que allá no va a haber? Ni viejo dice que sus días no cumplan, porque allá nadie va a ser viejo. El envejecimiento es parte de la imperfección. Todos seremos jóvenes por la eternidad. Pero la parte del texto dice lo siguiente, la parte B, de ahí vamos a leer otra versión que vamos a ver que lo aclara mejor. Porque dice acá, porque el niño morirá de 100 años. Bueno, en el paraíso no va a haber muerte, porque aquí un niño va a morir de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Acá en la Biblia, queridos amigos, Dios habla hoy. También tenemos la Biblia latinoamericana y otras versiones modernas, lo traduce mejor. Mire, interesante que usted también pueda tener otras versiones de la Biblia. Aquí en Isaías capítulo 65 y el versículo 20, vamos a leer el mismo texto. Mire lo que dice acá esta versión. Dice, allí no habrá niños que mueran de pocos días. Van a haber niños, los niños no van a morir. Ni ancianos que no cumplan su vida. Porque miren lo que dice acá, interesante como acá lo dice. Dice, morir a los 100 años sería morir joven. Aquí da a entender que si fuera el caso que se muriera, sería joven. Y no llegar, dice, a los 100 años sería una maldición. Aquí da a entender claramente, más clarito, ¿cierto? Si un niño muriera, si un viejito muriera, eso sería una maldición. Es decir, que eso sería si eso sucedía. Pero nosotros sabemos que en la nueva tierra eso no va a existir. Porque si existe la muerte, existe el pecado, no sería paraíso. Por eso acá esta versión es interesante. Si eso llegara a existir, eso sería una maldición. Pero como dice la Biblia, allá no va a haber maldición. No va a existir la muerte ni el envejecimiento. Pero hablando acerca del tema que estábamos en cuestión, acá el profeta Isaías vio niños destetados, niños de pecho en periodo de lactancia. Porque la vida va a ser como Dios se propuso en el Edén. Miren lo que dice el versículo 21. Dios creó a Adán, después Dios creó a Eva, Dios los creó macho y hembra. Después el Señor creó el matrimonio y Dios dijo no era bueno que el hombre esté solo. Dice acá en el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro lo habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Mis queridos amigos, ahí vamos a volver a hacer casas, nuevamente producir la tierra. Dice que seremos como los árboles. ¿Por qué la Biblia dice que vamos a ser como los árboles? Porque Dios cuando creó a los árboles los hizo eternos. Nunca un árbol iba a morir. Cuando trajo la muerte, no trajo solo la muerte del hombre, sino la muerte de toda la naturaleza, cambió. Por eso en el paraíso los árboles van a ser eternos. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga altamente. Y vamos a terminar este tema con el texto de Corintios, capítulo 13. Dice la palabra de Dios acá que hay algo que en el nuevo mundo que Dios tiene va a existir por la eternidad, que es el amor. El amor en todas las expresiones, en el amor romántico, el amor del papá hacia los hijos, el amor de Dios, todo. En 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, un día las profecías se cumplirán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero ¿qué es lo que decía el versículo? Pero el amor nunca dejará de ser. Queridos amigos, que el Señor los bendiga altamente, mi deseo y mi oración. Suscríbete al canal, escucha otro tema y podamos seguir meditando en la palabra de Dios. Ahora vamos a inclinar el rostro para hacer una oración, ¿qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber compartido un tema con nuestros hermanos, que tú seas con ellos, Señor. Tú puedas, Señor, bendecirlos, cuidarlos, Señor, prosperar sus negocios, su vida espiritual, los enfermos, orar por los enfermos, Señor, también, que tú seas con ellos, Señor, que los restaures en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima vez.